Con permiso de la mesa, señor secretario de Gobernación, muy buenas noches, sea usted bienvenido. Deseamos que su comparecencia sea provechosa en orden a que mejore la política interior a su cargo y a la que, por supuesto, estamos dispuestos a contribuir. Respecto de los temas que en el informe del Ejecutivo han generado insatisfacción o duda, me permito hacerle los siguientes planteamientos y preguntas. Se ha dicho que la campaña de canje de armas de fuego conducida por el Ejecutivo Federal ha sacado 62,000 de ellas de circulación, pero no se especifica que en México hay unos 13 millones de armas ilegales y diariamente entran a nuestro territorio de manera ilícita otras 2,000. Estos datos son sustentados por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. ¿Qué se va a hacer para evitar que este contrabando continúe, señor secretario? El principal aliado de la corrupción es, sin duda, la impunidad. No existe corrupto sin un protector, sin una red de alianzas, sin cómplices. Ante ello, hay una pregunta que en los últimos meses millones de mexicanos se repiten, por lo que considero una obligación hacerle eco en esta ocasión. ¿Por qué, siendo tan evidentes los actos delictivos de Guillermo Padres Elías, exgobernador de Sonora, en los hechos hasta hoy se le ha exonerado? ¿Se va a hacer algo al respecto? ¿Para el gobierno federal sigue abierto el tema o hay algún acuerdo que proteja a Guillermo Padres? Creo que la misma pregunta es válida respecto del exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina. En este sexenio se han presentado algunas estadísticas positivas y además las celebramos sobre reducción de violencia, especialmente la sustentada por el INEGI, de acuerdo a la cual en el 2014 padeció 24.3% menos homicidios que en 2012 en nuestro país. Tenemos que en el indicador internacional de tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes también se logró una reducción de 22.1 en 2012 a 16.4% en 2014. Usted mismo, señor secretario, nos ha hecho el favor de compartirnos que en los últimos meses los homicidios bajaron del 22% al 16%. Este logro ha sido especialmente positivo en varios estados norteños, como Nuevo León, Durango, Chihuahua, Coahuila. Lamentablemente hay testimonios de que en muchos de estos casos la reducción de la violencia, la reducción de los homicidios, la reducción de las ejecuciones no necesariamente significa una mejora en los índices de inseguridad, porque en estos casos o en muchos de estos casos los ciudadanos han accedido a pagar el llamado derecho de piso como un perverso impuesto que les permite proteger sus vidas y sus familias, y por eso han reducido índices de violencia y de homicidios. ¿Qué información podría usted compartirnos, señor secretario? Finalmente, se ha caído en el extremo de informar lo que no se debe. El Estado va en contra de sí mismo cuando leemos notas periodísticas que informan asuntos como que al Chapo Guzmán se le está buscando en Chiapas, pormenorizando cantidad de efectivos policíacos y militares destacados a tal propósito. Este tipo de comunicación va en servicio de los delincuentes y en detrimento de la acción del Estado. ¿Por qué están fallando los controles de confianza de los voceros gubernamentales con acceso a información clasificada como de inteligencia? Permítame usar un poquito y hacerle un último planteamiento. Quienes integramos el Estado debemos reconocer que hemos sido descuidados, omisos, laxos, al permitir que políticos vinculados al crimen organizado hayan sido gobernadores, alcaldes, gobernadores, legisladores. Los cárteles en nuestro país están activos en ese frente, han asestado fuertes golpes a la clase política y a las instituciones, ya han acreditado que les interesa tener poder. Recordemos que el año próximo celebraremos 12 elecciones de gobernador, algunas en entidades estratégicas para la lucha contra el narcotráfico, como los que forman el Triángulo Dorado, Durango, Chihuahua y Sinaloa, o como Tamaulipas y Veracruz. Es pertinente reflexionar que si recientemente un alcalde de un municipio pequeño como es Iguala
pudo hacer tanto daño a nuestro país, tener un narcogobernador podría ser de fatales consecuencias. Yo estoy seguro que el Estado no ignora que algunos aspirantes a ser gobernadores el próximo año, hombres y mujeres, tienen vínculos extraños, poco confiables, algunos hasta gozan de fuero constitucional y les acompaña una fama pública que preocupa. No es responsabilidad de los partidos proteger al Estado de este riesgo. ¿Qué se hará al respecto, señor secretario? ¿En qué le podemos ayudar? Desde esta representación nacional, los diputados ciudadanos estamos dispuestos a colaborar para evitar que el crimen organizado siga infiltrando nuestras instituciones. Y por eso me permito entregarle dos documentos. Uno que usted ya conoce y que tiene que ver con el riesgo potencial de que el terrorismo internacional tenga nexos con el narcotráfico mexicano en orden a posicionarse mejor en la política nacional. Y el otro documento se refiere a la posibilidad de vínculos con el crimen organizado de una persona que quiere gobernar una de las entidades federativas a partir del año próximo. Esa es información, por supuesto, para usted. En breve espero entregarle información de otros 3 casos de aspirantes a gobiernos estatales para el 2016. Por sus respuestas y por su atención, muchas gracias. Para dar respuesta tiene la palabra el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, hasta por 3 minutos. Gracias, presidente. Voy a ser muy puntual y rápido en las concesiones al diputado Espino y a todos ustedes. El problema de tráfico ilegal de armas, especialmente en nuestra frontera norte, ha sido un tema, y lo quiero dejar muy claro, de prioridad en la agenda binacional, bilateral, con los Estados Unidos. No es un tema menor, por supuesto, tiene usted toda la razón. Hemos avanzado en el desmantelamiento, lo he dicho, en la detención de los líderes, de su estructura financiera, de su desmantelamiento de la capacidad de fuerza. Sin embargo, nos encontramos con este grave problema. Se han visto programas como el que usted menciona, que ha dado muy buenos resultados, que lleva a cabo particularmente el Ejército y algunos gobiernos estatales, pero sin lugar a dudas se requiere hacer más. Nosotros hemos iniciado en nuestra frontera norte, además de que está en la agenda, reitero, con los Estados Unidos, porque allá se producen, porque allá es donde se venden, el que se puedan hacer mejores revisiones en nuestra frontera. Es un tema muy complejo, muy difícil. Pero si pudimos hacer una política pública en nuestra frontera sur, estoy convencido que vamos a poder hacer una política pública en favor de la seguridad en nuestra frontera norte. Eso es un tema que yo espero en poco tiempo poderlo poner a consideración, porque vamos a necesitar del apoyo, el respaldo, si así lo determinan, del Poder Legislativo. Sobre el tema de los exgobernadores, no tenemos pacto con nadie, señor diputado, diputadas. Quien tenga que enfrentar responsabilidad por sus propios actos y que lo determine las propias instancias de seguridad de los estados. Nosotros vamos a ser muy respetuosos. Usted señaló 2 casos, de estos casos y de otros, lo que determinen las autoridades, nosotros estaremos, por supuesto, solamente respaldando lo que las instancias legales determinan. Sobre el cobro de piso, sí hay menos extorsiones, está dicho por el INEGI. Sí tomo con mucha seriedad su señalamiento de que algunos han preferido mejor no decirlo, pero cada vez es menos. Cada vez hay más confianza de la ciudadanía en poder denunciar porque sabe que hay respuesta a esta denuncia. Nosotros tenemos confianza, pero estamos, así como les he comentado de Tamaulipas, que del 27 lugar bajó al 3er lugar en denuncia, creemos que lo vamos a poder lograr en todos los demás estados. Y la extorsión es un tema de comunicación, de confianza y de acción del gobierno federal, estatal y municipal. Y respecto a los controles de confianza, no han tenido más que su fortalecimiento, que sirvan los controles. Antes estábamos todos sujetos, así se decidió en ese momento, en la crisis del 2009, en el que se iniciaron este tipo de controles de confianza, sujetados todos al polígrafo. Yo quiero decirles que ahora, por
apertura a lo que se hace en otros países y aquí mismo por impulso de algunas ONGs, hemos ya dado un giro, pero siguen siendo bastante importantes y únicas estos controles de confianza para revisar a las corporaciones de seguridad. Y sobre las elecciones, que va muy de la mano, sí, efectivamente, 12 gobernaturas, 13 congresos y 965 ayuntamientos habrán de renovarse el próximo año, similar a lo que se realizó este año. Complejo, pero nosotros hemos logrado una comunicación importante con los partidos políticos y hoy lo hago con todos. No podemos estar nosotros señalando incluso a aspirantes, no podemos estar nosotros vetando, no lo haremos nunca, pero sí en la confianza y en la relación con los partidos políticos y con información como la de usted, que podremos investigar, la hacemos llegar, ya lo hicimos en los 2 años anteriores, para la del 15 y para la del 14, entregar esta información para que pueda servirle a los partidos políticos en determinar si participan o no ciertos candidatos. Lo que nos toca a nosotros es que si tenemos elementos e instrumentos que nos pueda dar el legislativo en caso de conocer algún vínculo de alguien ya electo, entonces le damos seguimiento y podemos actuar. Eso es lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo ya con los que en el mes de junio fueron electos, con algunos casos que tenemos hoy en observación. Gracias, diputado.